Pues muy buenas tardes, un lunes más, 5:30 de la tarde, negocios de éxito, y el mes de diciembre que hablamos de transformación digital e inteligencia artificial. Estos dos términos que casi que están de moda, ¿no? Eh, Primero, antes de nada, saludar a Leopoldo Collado, nuestro coordinador del área de asesoría y consultoría de empresas de la asociación. Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. Encantado, como Pues, siempre, estar por aquí. pues un lunes más o un lunes menos, según se mire, ¿no? Sí, pues ya, bueno, nos hemos comido ya el año prácticamente, Nos vamos. hemos comido el año y diciembre, transformación, como bien decía yo, transformación digital, inteligencia artificial, y hoy nos acompaña una mujer, una empresaria, una emprendedora clave también para que nos dé un poquito de luz también en relación a a esa transformación digital, pero desde una perspectiva de liderazgo, Mm. que nos pueda trasladar esas claves, ¿verdad?, para la transformación digital de de las organizaciones y como bien adelantábamos o bien comentábamos fuera de pantalla, liderazgo clave, ¿no? Casi que transversal para que se entienda, ¿no?, qué es esto de la transformación digital. Lo primero, yo quiero saludarla y presentarla, es Begoña Pavón, que es entrenadora de líderes de éxito, mentor coach estratégico y training en coach de alto rendimiento. No voy a seguir porque tiene un currículum bastante amplio, pero será ella la que se pueda presentar a todos los que nos están escuchando hoy aquí en Negocios de Éxito. Begoña Pavón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchísimas gracias, Víctor. Encantada de compartir ese espacio contigo, con Leopoldo, que además de todo nos une una bonita amistad. Así es que, bueno, pues dispuesta a darlo todo, ¿no? Como se dice en estos casos. Fenomenal. Además, no tendría sentido, lo he dicho yo anteriormente, y ya verán todos aquellos que nos están escuchando y que puedan visualizar este vídeo podcast, el porqué, ¿no?, de vincular esa parte del liderazgo a la transformación digital. Leopoldo, yo como he dicho fuera de la pantalla, te cedo las riendas del debate, no entrevista, sino debate. Yo me callo en el momento de que entienda que pueda participar, levantaré la mano y si me dejáis estaré encantado, claro que sí, de poder generar el debate con Bueno, vosotros. Adelante, Leopoldo. no lo pensaremos. Pero Venga. bueno, como tú bien decías, bueno, pues este mes estábamos hablando de pues, transformación digital y sobre todo lo más de moda, la inteligencia artificial, ¿no? Pero no se puede entender más que por encima de que sea una tendencia, de que sea una moda o que sea una necesidad para las empresas, ¿no? Si quieren prosperar en ese mercado que cada vez se mueve más deprisa y que todo está tan conectado, pero más que, o sea, el poder adoptar estas nuevas tecnologías o la inteligencia artificial requiere de un líder de un líder que tenga, como mínimo, tiene que ser, bueno, pues que tenga una visión y sobre todo que sea un líder que sea además un líder efectivo, porque al final es quien va a integrar dentro de de la estrategia todas estas herramientas para poder, bueno, pues de lo que tratamos siempre es de impulsar el crecimiento, ¿no?, en la empresa. Y dentro y para hablar del papel del liderazgo, eh, en, en este caso la transformación digital, pero en cualquier otra faceta de la empresa, pues la persona que mejor podríamos traer es a Begoña, que es que es una de las personas que más sabe de liderazgo de lejos. Y Bueno, bueno, pues Quizás por la gracias. experiencia, ¿no? Quizás por la Gracias. experiencia que es un grado, ¿eh? Pero lo decías tú anteriormente, ¿no? Y además muy interesante la palabra que has usado, ¿no? Ese motor, ese liderazgo efectivo, ¿no? Que sabemos que consecuencia de ello es necesario para que las organizaciones no se queden rezagadas en toda esta parte. Pero ahora, porque estamos en la era digital y hay un cambio de paradigma, de modelo, de tal, y necesitamos construir, ¿no? O otra palabra interesante que seguro que Begoña estará de acuerdo con nosotros. Pero si quieres, antes del debate, Begoña, ¿quién eres? ¿Qué haces? Cuéntanos, liderazgo. Bueno, ¿quién eres y qué haces? Vaya dos preguntas, ¿eh? Pues mira, yo voy a decirte quién soy, porque realmente que hago muchas cosas. Yo quién soy, pues después de un montón de años ya de recorrido por esta vida que me ha regalado,
Soy una persona apasionada de las personas, lo cual me lleva directamente y me ha llevado al final, después de trabajar muchos campos o diferentes perspectivas desde el mismo campo, a centrarme en el liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo va de personas, porque liderar es liderar personas, porque uno tiene que liderarse a sí mismo, porque al final todo lo que tiene que ver con nuestra forma de entender el mundo para hacer que sucedan las cosas es liderazgo. Entonces, ¿cómo no podía llegar aquí? Es que al final a mí cada vez me gusta más conocer a las personas, entender cómo somos y actuamos las personas y desde ahí ayudar a que efectivamente nos convirtamos en motores, como bien decías tú antes, ¿no? Decíais los dos con esa palabra, ser motores del resultado que buscamos, ¿no? Y eso pues lo aplicaremos a diferentes ámbitos en función del liderazgo que estemos hablando, sea personal, sea profesional, sea de equipo, sea organizacional. Hay muchos diferentes niveles de liderazgo, pero al final todo es lo mismo, ¿no? O sea, cómo entreno y cómo pongo el motor a punto para que sea lo que vaya a hacer, eso se consiga y se consiga de la manera más rápida y más optimizada posible, ¿no? Entonces, por eso, esa soy yo, ¿no? ¿Qué hago? Muchas cosas, pero básicamente en torno a este mundo, bueno, pues yo abordo eso desde el trabajo individual, con programas de mentorización, el trabajo de formación y entrenamiento para facilitar que las personas se capaciten en lo que necesiten y luego, pues siempre al final, siempre que puedo dar alguna charla, alguna historia que pueda aportar, pues a través del área de liderazgo de esta asociación también, a la que tengo el honor de ser responsable. Entonces, al final es todo aquello que pueda contribuir a impactar en las personas para que tomemos conciencia de que podemos liderar cosas y que al final es una decisión valiente pero apasionante, eso hago yo, básicamente, dicho así de forma rápida. ¿Mm? De forma rápida y que tiene, más fondo Ya, de lo que parece. sí, eso sí. Pero esa Pero soy yo. bueno, eso eres tú, fenomenal. Pues entonces, bueno, pues yo creo que podemos empezar hablando. Yo creo que en esta parte del liderazgo, yo creo que como bien decíamos, o bien decía Begoña al principio, o sea, vamos a hablar de personas, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Entonces, porque claro, entiendo que el traer a una empresa o transformar digitalmente una empresa va a traer muchos cambios. Va a traer cambios en cultura, en la propia cultura de la empresa, en los procesos de la empresa, en las operaciones, con lo cual, a ver, un líder no es solamente la persona que dice voy a comprar una herramienta o voy a adaptar, sino que tiene que tener, yo entiendo que tiene que tener una combinación. O sea, no solamente tiene que tener, bueno, lo que hablamos siempre del por qué y el para qué. O sea, tiene que saber lo que quiere hacer, con lo cual de alguna manera tiene que tener algún tipo de conocimiento técnico, pero también tiene que tener, entiendo, la habilidad bueno, para gestionar ese cambio, ¿no? Aparte bueno, de que previamente pues ya tiene que traer de casa una mentalidad que diga, bueno, pues esto es bueno y para qué es bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo cuál sería de todo esto, cuál es el papel del liderazgo en esta transformación digital. Y luego ya pasaremos, si te parece, a hablar un poco de las características de cómo tiene que ser un líder, llamémoslo líder en transformación, o un líder que quiera adaptar o adoptar esta transformación digital en su organización. Desde mi punto de vista, ¿vale? Y como hoy estamos hablando de transformación digital, vamos a mantener el contexto, ¿no? Pero fíjate que al final, si hablamos de transformación digital, y tú has utilizado alguna palabra, decías, hay cambios. Ya, pero mira, parece una tontería, pero la palabra cambio y la palabra transformación no es lo mismo. Entonces, un líder debería empezar por tratar de realmente generar en su equipo, si hablamos de un equipo, hablamos de una empresa, colaboradores o tu entorno, un concepto de transformación. ¿Y por qué digo transformación y no cambio? Porque la transformación es un proceso. Uno no se transforma de la noche a la mañana. En cambio, los cambios, inconscientemente, es como yo quito esto, pongo esto, ¿no? Es como, quito una cosa, pongo otra, he cambiado. En cambio, la transformación es un proceso. Entonces, hablamos de transformación digital porque efectivamente hemos llegado a este entorno a través de procesos y las herramientas que se utilizan no dejan de ser procesos. Y nosotros también como líderes, el líder que realmente ha puesto por una transformación digital en su empresa, debe también trabajar la parte de transformación de las personas para adaptarse a ese proceso. Y eso también es un proceso con las personas.
Por lo tanto, estamos hablando de una persona que no solo, como decías tú, Leopoldo, sabe qué quiere y para qué lo quiere, y entonces vamos a buscar la herramienta adecuada para la transformación que requiera mi empresa, sino que además, en paralelo, va a hacer que ese proceso también sea un proceso amable, entre comillas, para su gente, y que haga y ponga en marcha lo que tenga que poner para que se sientan cómodos en ese proceso. Y puede ser toda una parte de facilitación, de capacitación, de explicar con una comunicación efectiva qué va a pasar, para qué va a pasar y qué consecuencias tiene. Y todo eso tiene que ser en paralelo, porque si no, la efectividad de la herramienta, y hay herramientas de transformación digital espectaculares y maravillosas, pierde un poco su brillo y pierde su eficacia porque no hemos trabajado la parte de las personas. Entonces, ese líder debe ser esa persona que tenga esa visión y que tenga claro esos dos frentes. A mí, de los que me conocen, saben que yo siempre he hablado de como el dragón de dos cabezas, ¿no? La cabeza estratégica y la cabeza humanista. Es decir, foco en las personas y foco en el resultado. Y las dos cosas tienen que encajar perfectamente. La transformación digital todavía más, porque es algo que a muchas personas nos resulta incómodo a priori, o que nos resulta desconocido, o que nos resulta abrumador para la inteligencia artificial. Todos hablamos de inteligencia artificial, pero en el fondo nos seguimos sintiendo un poco atemorizados por la inteligencia artificial. Entonces, todo eso hay que gestionarlo a la par que gestionas lo que sea que decidas poner e implantar en tu empresa. Entonces, yo creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, no olvidar la otra parte, porque es tan importante como la otra. No es ni más ni menos importante, son absolutamente necesarias y complementarias para que realmente la transformación digital sea un éxito. Que entonces, bueno, aparte, por supuesto, lo que hemos hablado de que tenga que tener determinados conocimientos técnicos y que sea capaz, pero que tiene que ser capaz siempre de motivar y de preparar a sus equipos para esto o para cualquier otra cosa. No sé si habría 5 o 6 características claves que podíamos hablar de un líder que quiera ser un líder, en este caso en transformación digital, que probablemente se puedan aplicar a cualquier otro cambio, ¿no?, que se quiera establecer en una organización. Pero yo creo que no sé si un líder para la transformación digital. Yo creo que la transformación digital, y si hablamos de empresas, y por un momento vamos a hablar de empresas, pero vamos, lo podría aplicar perfectamente a cada uno de nosotros como individuos, ¿no? Al final, tengamos una empresa más grande o más pequeña, o estemos en una empresa grande o pequeña, la transformación va a empezar por nosotros. Si yo no me trabajo a mí mismo dentro del concepto de lo que implica la transformación digital y la inteligencia artificial en mi entorno, difícilmente me voy a adaptar a lo que la empresa me quiera contar. O sea que esto lo aplicamos a cualquier entorno, ¿vale? Pero es cierto que si hablamos de inteligencia artificial, por ejemplo, o sea, las tendencias dicen que en el 2024 será ya el momento en el que realmente empieza a marcar una diferencia real en la forma en que se hacen los negocios, ¿vale? En muchos sectores y en muchos tipos de empresas. Entonces, ¿qué ocurre? Que si eso es lo que va a suceder, y nos pongamos como nos pongamos, va a suceder. Es decir, necesitamos, tener personas que tengan características, pues una visión estratégica. Ya sé que ahora mismo siempre decimos que no se puede planificar más allá de X años. Bueno, tú a lo mejor no puedes planificar más allá de, yo qué sé, 3 años o 5 años, pero sí puedes tener muy claro en quién te quieres convertir, quién quieres ser. Eso sí lo puedes tener claro. Entonces, una persona que lidere un equipo, una empresa, sí, su propio negocio, su propia estrella, y no tenga claro quién quiere ser de mayor, es una frase que utilizo mucho, ¿no? O sea, quién quiere ser de mayor, te vas a perder mucho en este horizonte de opciones, porque opciones de transformación digital y herramientas y de inteligencia artificial hay cada vez más. Entonces, o tienes muy claro quién quieres ser de mayor y todo lo que tienes a tu disposición, cómo va a encajar y te va a ayudar a ser eso que quieres ser de mayor, como empresa, como persona, o realmente todas las personas que te acompañan también se van a perder en el discurso. Por lo tanto, una característica para que mi básica, tener la capacidad de tener esa visión estratégica de quién quiero ser, en quién nos queremos convertir, dónde queremos estar. Porque además eso va a ser a su vez un factor clave de motivación o de movimiento y de motor para otra gente. Cuando haya una visión clara donde tu gente se puede sentir identificada con eso, es parte del motor que les va a llevar también a ellos a moverse. Pues, si no tienes esa capacidad de generar ese primer paso del motor, ese primer engranaje del motor, va a ser muy difícil que consigas eso. Siguiente tema de características que tendría que tener el líder en este contexto. Bueno, tú decías conocimiento técnico. Yo no sé si es conocimiento técnico, pero sí hacer todo lo que está en tu mano para tener un conocimiento de tu entorno y del sector en el que estás lo más amplio posible.
Porque a lo mejor tú al final no eres el que más sabes de la herramienta X o no eres el que más sabes de no sé qué, porque habrá gente a lo mejor especialista a la que puedas recurrir. Pero necesitas entender muy bien tu macrosistema, el macrosistema en el que se mueve tu empresa o tú mismo o los sistemas que te envuelven, para que cuanta más información tengas, más fácil te resulte encauzar tus decisiones. Para tomar decisiones también tendrás que saber dónde poner el foco. Por lo tanto, esa capacidad de estar informado para tomar decisiones encauzadas con foco a un resultado, para mí también ha sido otra característica que debemos entrenar como líderes. Más cosas que creo que deberías entrenar como líder. ¿Cuál es tu comportamiento respecto a los desafíos y cómo gestionas la incertidumbre? O sea, en estos momentos, cosas seguras creo que quedan pocas. Bueno, sí que el sol sale todos los días de momento, pero no sé si hay muchas más. Entonces, ¿qué significa eso? Pero más aparte, que requieres tener una relación con el riesgo y con la aceptación muy entrenada. Porque tomar decisiones en este momento requiere siempre una cantidad de riesgo más importante que a lo mejor mirando hacia atrás. Entonces, también trabajar tu capacidad de cómo tomar esas decisiones y de cómo rodearte de la gente que te pueda apoyar, porque como bien decías tú, no vas a saber siempre todas las respuestas, claro que no, o sea, no hay gente perfecta, por lo tanto, no vas a tener todas las respuestas, pero saber rodearte de la gente que te pueda ayudar en el proceso para que al final tomes la decisión, para mí son 3 pilares del líder que está inmerso en una transformación digital básicos. O sea que podríamos, por ponerle dos conceptos, pues sería un líder que fuera ágil y adaptable. Es decir, o sea, que sea capaz de Por supuesto, responder por los supuesto. cambios, que sea y adaptarlos a la estrategia de su empresa y sobre todo, eh, como tú dices, puedes tomar una decisión en cuanto a un cambio y si no funciona, pues eso, ser lo suficientemente ágil, con la redundancia, para poder cambiar y para poder cambiar y implementar una cosa que efectivamente mejore, ¿no? Claro, es que fíjate, es para ti esas 2 características que por supuesto agilidad y adaptabilidad están en la lista de comportamientos, sí o sí. Yo diría que más que habilidades son ya comportamientos que tienes que tener integrados. Pero fíjate que si os fijáis, ¿no? Yo además mi nombre he puesto algo que es a propósito, ¿no? Lo de inteligencia ejecutiva. ¿Por qué? Porque los líderes de hoy, y más si estamos hablando ya además de esa parte que tiene que ver con transformación digital y todo lo que implica, necesitan ser expertos en desarrollar y entrenar su inteligencia ejecutiva. ¿Y eso qué es lo que es? Porque, ¿qué es lo que es? Bueno, pues al final es la capacidad que uno tiene de saber en cada momento cómo adaptar su comportamiento al entorno que te encuentras con el objetivo de conseguir resultados por encima de la media, o sea, con objetivos y acciones enfocadas al alto rendimiento, porque hoy se requiere eso para sobrevivir y para mantenerse. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que la inteligencia ejecutiva, en todas sus acepciones y en todo lo que se trabaja, tiene su propio mapa y entre sus mapas están, por supuesto, la flexibilidad, está la adaptabilidad, está la gestión de la realidad, la gestión de la posibilidad, la autorregulación emocional, está también el foco, la planificación, claro, la mentalidad en sí mismo, el mindset que vamos ahora. Entonces, todo eso es lo que el líder debe trabajarse y ver cómo está en su mapa, porque al final requiere poner todo eso junto a trabajar para que efectivamente puedas adaptarte al entorno según te traen las cosas, con el objetivo siempre de provocar acciones que den resultados por encima de la media, o sea, enfocar tus acciones y las de tu gente a obtener resultados de alto rendimiento, o sea, por encima de la media. Porque si estás en la media, de momento a lo mejor estás, pero igual dentro de unos años ya no estás. Entonces, ahora mismo, y con la transformación digital, que lo que nos hace como concepto es ofrecernos un montón de herramientas que precisamente te va a permitir enfocarte a esos resultados por encima de la media, es donde debes estar aunando todo y trabajando tu parte de, digamos así, habilidades, recursos, conocimientos, comportamientos o fortalezas, llámalo como quieras, para ponerlo al servicio de usar la mejor herramienta para el mejor resultado posible en tu caso concreto. Y siempre especifícalo a tu caso concreto, a tu situación concreta, a lo que tu empresa, tu persona quieres conseguir. No dejarte llevar por lo que todo el mundo dice cuando a lo mejor todo el mundo hace algo que a lo mejor a ti no te hace falta. Entonces, esa también capacidad de discriminar creo que también es muy importante porque las opciones son tantas que te puedes perder en el universo, ¿sabes? De tantas opciones en este momento. Ah. Bueno, y hilándolo un poco, hablando pues eso, de cómo tienes que hacerlo, cómo tienes que hacer para que tu gente
tu gente también participe y tome la iniciativa. Entiendo que otra de las características o de un líder que también tiene mucho para cualquier tipo de cambio que hagas en una organización. Entiendo Ujú. que es la forma en cómo colaboras y cómo haces que tu equipo, bueno, pues está muy manida la palabra de empoderar equipos, ¿no? No, Para que buena pregunta la tuya. Está muy manida la palabra de empoderar equipos, pero muy poca gente sabe hacer un empoderamiento ejecutivo. sí, La gente cada día confundimos el empoderar con el venga, tú puedes, ¿vale? Venga, que sí, que tú puedes, con un empoderamiento real. Empoderamiento real es cuando yo hago que tú te sientas capaz de hacer lo que te estoy pidiendo que vayas a hacer y que sientas que además puedes hacerlo. Eso es empoderamiento de verdad. Y no hay ujú, mucha gente que sepa hacer esto. De otra cosa es porque requiere mucha atención, mucha dedicación, mucha claridad y mucho trabajo de pico y pala. O sea, es decir, esto no es que te doy un día una arenga de estas que me inspira un discurso, digo lo bonito que es esto y ya está, ya te he empoderado. A ver, eso es animar, que eso también es importante, pero es animar. Eso no es ujú, empoderar ni motivar, es animar. Entonces, claro que un líder debe animar de vez en cuando, sí, pero realmente debes hacer es generar motivos y generar empoderamiento en tu gente. Entonces, claro, o sea, es decir, en este momento donde todos sabemos que ninguno de nosotros puede llegar a todo, o sea, necesitamos que nuestro entorno, nuestra gente, nuestro equipo, nuestros colaboradores, dependiendo de quién seas y dónde estés, estén alineados con una misma historia. Entonces, ¿qué necesitas? Pues hombre, inspirar. Antes decía también, como fuera de cámaras, como dice Víctor, hablamos de liderazgo inspirador. Claro, necesitas inspirar. Inspirar a otros a que quieran o influir. Yo a veces digo que uno inspira influyendo, porque al final tú influyes en la gente. Siempre estás influyendo en la gente, seas consciente o no. Entonces, ¿qué tal si esa influencia la diriges de una forma enfocada a inspirar a otros a moverse a la acción? O sea, yo no quiero tampoco inspirar a que la gente sea no sé qué, sino que se muevan a la acción que entiendan que es la más adecuada a los criterios que hemos expuesto y al objetivo ese que hablábamos al principio de esa visión motivadora que nos lleva a todos a algún sitio. Entonces, cuando empiezo a unir todos los puntos y mi comportamiento diario, hace que la gente realmente diga, vale, esto es así, lo veo ahí, lo veo coherente y esto me inspira a que yo también puedo hacer cosas, para mí eso es conseguir que la gente se movilice. De nada sirve que tú empieces a contar cosas si tus acciones no promueven la acción en otros. Si tú dices o haces muchas cosas, pero el resultado es que no mueves a la acción a otros y a una acción enfocada y rentable, ¿se entiende? No estás inspirando, no estás influyendo y no estás llevando a tu gente hacia donde pueden dar su máximo rendimiento, lo cual también tiene que ver mucho con cuál es tu intención. Al final un líder lo que tiene muy claro es su propósito, su intención, su para qué. ¿Y desde dónde quiere liderar? Y es una pregunta que hago a muchos de mis clientes. ¿Tú desde dónde quieres liderar? Pues se me quedan mirando como diciendo, ¿cómo que desde dónde? Desde mi puesto, digo, hombre, ya, hasta ahí llegamos. Pero ¿desde dónde quieres liderar? ¿Desde el servicio a otros? ¿Desde el servicio a ti? ¿Desde únicamente resultados? ¿Desde dónde quieres liderar? Porque en función de lo que te contestes a esa pregunta, muchas cosas que hemos comentado aquí, que tú mismo has comentado, Leopoldo, encajan y otras no encajan. Entonces, la primera cosa también es desde dónde te planteas tú y en un proceso de transformación digital con las dificultades que implica por el tema precisamente de los cambios, es más importante que nunca que te plantees cuál es el esfuerzo inversor que estás dispuesto a hacer en todos los sentidos como líder de esa transformación, porque no será pequeño. Ya te digo que ujú. no será pequeño. No, sobre todo porque nos movemos en un entorno de bastante incertidumbre. Con lo cual entiendo que es importante que integres dentro de o sea, lo que tiene que hacer un líder es fomentar o integrar dentro de la cultura de la empresa por así decirlo, como estamos hablando de un entorno incierto, que el fallo se ha visto como un aprendizaje, como una oportunidad de aprendizaje, y que se admita, pues eso, que la gente de su equipo, pues que por un lado que experimente y que, bueno, pues que para poder aprender, ¿no? Y Ujú. luego, por otro lado, otra cosa que has hablado, que también entiendo que es interesante, es que tiene que tener habilidades de comunicación para que efectivamente, lo que tú decías, sepa comunicar claramente qué es lo que quiere hacer y para qué lo quiere hacer, ¿no?
Y yo creo que, y además es que entiendo que estas habilidades tienen que ser extensivas no solamente a tu equipo y a tu entorno de trabajo, sino a todas las partes interesadas de la empresa. O estamos hablando de empleados, pero también es interesante es hablar de clientes y hablar de proveedores y hablar de dueños de la empresa, de socios. Sí, pero yo creo que al final, eso evidentemente, o sea, te tienes que meter a toda la gente, ya hablamos del sistema, ¿no? En el que te mueves y ahí tiene muchos jugadores. Pero es cierto que al final, como líder o líder, o sea, es que claro, hablamos de líder y luego hablamos de liderazgo. Y fíjate, para mí son cosas distintas, ¿no? El líder, al final es, o la líder, es una persona, ¿no? En algún momento dado. Y luego el liderazgo es algo que podemos ejercer todos. Es decir, ¿cuándo la mente de la empresa va a funcionar de verdad? Cuando el concepto de modelo de liderazgo que queramos establecer lo tengan asumidos todos. Porque al final tú puedes liderar en cualquier estamento y en cualquier nivel en el que te encuentres dentro de tu ámbito de acción. O sea, si al final el líder, que es una frase también muy manida, pero que no es siempre muy puesta en práctica, si el líder trabaja de manera que genere otros líderes en todos los niveles, ya no porque vayan a sucederle ni porque nada, sino porque realmente establece una cultura de liderazgo básico en toda su gente, lo van a transmitir fuera. Al final, con el cliente, ¿quién trabaja? ¿El líder? No, normalmente trabajan otras personas que están con el cliente, ¿no? Entonces, ¿qué necesito hacer? Que las personas que al final están trabajando con el cliente tengan ese mismo concepto que desde arriba yo quiero implementar y que yo inspiro. Porque al final yo arriba o yo tal no voy a estar en todas partes. Vamos, ni que fueras omnipotente, que no lo eres, ¿no? Seas quien seas. Entonces, ¿qué ocurre? Que tengo que empezar a trabajar, por eso trabajar con la gente implica no solamente atender a sus necesidades, no solamente, por supuesto, comunicar, sino al final darles un sentido a su trabajo que va más allá del resultado puro y duro, sino del significado que tiene eso y del impacto que ese trabajo tiene en otros. Y siempre pensando en otros. En otros será, pues yo qué sé, tus colaboradores, en otros será el cliente, en otros serán, o sea, todo el sistema que está en torno a ti. Y somos seres sociales y empresas sociales, o sea, es decir, siempre estamos en un entorno. De manera que, es decir, es más una cuestión no solamente de lo que arriba haces, sino qué haces para que eso se transforme en cultura y impregne todos los niveles, que también lo hablaba antes Víctor al inicio. O sea, al final la cultura que es eso que hacemos todos los días y que dice cómo hacemos las cosas aquí. Eso es la cultura al final. Entonces, si al final consigo que las cosas como se hacen aquí sea como todo el mundo las haga, en esencia, eso se va a trasladar hacia afuera. Y al final haces un propio filtro. O sea, al final decides qué proveedores quieres y cuáles no quieres, decides qué clientes quieres y cuáles no quieres, porque son los que resuenan en una misma longitud de onda, vamos a decirlo así, ¿vale? Como si fueran ondas de radio. Son las que resuenan la misma onda, la misma longitud de onda de la misma radio. Cuando haces eso es cuando realmente todo el sistema se optimiza, porque ya no es solamente lo que haces tú, sino todo lo que impacta tiene un sentido. Entonces, ese debería ser el liderazgo que deberíamos perseguir, ¿no? Ese. Y entonces, en la transformación digital, que volviendo al tema que nos ocupa ahora, que es implica cambios, implica nuevas herramientas, implica gestión de expectativas, implica gestión de miedos, implica gestión de desconocido, implica miedo a cosas que no sé y que además me han contado y que además hay mucho ruido en torno a todo esto. Es clave trabajar esa parte para que lo brillante de la herramienta y de la tecnología no se empañe por no haber trabajado la parte humana del proceso. Entonces, para mí, claro que al final es todo, es el conjunto, pero siempre porque vas sembrando, ¿no? Vas sembrando y va bajando, va calando, vas sembrando semillas y las semillas afortunadamente se hace bien, florecen y dan más semillas normalmente, ¿no? Entonces, de alguna manera, por concretar, o sea, que al final lo que tiene que hacer, o sea, a lo que se va a enfrentar un líder, como tú dices, es que como en cualquier cambio, y más en un tema de transformación digital, es con esa resistencia al cambio, ¿no? O sea, no vamos a hablar sobre todo de temas presupuestarios o de temas de recursos, porque también estamos hablando de soluciones que normalmente no son baratas. Pero sobre todo también entiendo que muchas veces, que hablabas tú del tema de que tienen no solamente motivar, sino formar, también vamos a encontrarnos normalmente con una serie, llamémoslo brecha, que está también muy de moda la palabra brecha, en cuanto a habilidades, porque no todo el mundo está, normalmente los más resistentes al cambio probablemente son los que tienen las habilidades más limitadas para poder adoptar ese cambio. Y entiendo que como cualquier cosa, todo eso se trabaja se trabaja y se puede conseguir que esa gente se adapte, ¿no? Que es A ver, importante.
Es importante tener en cuenta que hablando ya de cosas más específicamente digitales y de lo que está de moda, ¿no? Que es la inteligencia artificial, o sea, los líderes empresariales van a tener que tomar decisiones en el 2024, sobre todo de cuánto quieren, cuánto invertir en inteligencia artificial y a dónde llega su nivel de compromiso. Y van a tener que tomar esta decisión. Y no solamente eso, sino qué estrategias asociadas estarán a eso. Es decir, eso va a ser lo que van a tener que tomar los líderes empresariales sí o sí este año. Los que hayan hecho ya, fenomenal, y los que no lo van a tener que hacer, porque ya sabemos a qué velocidad evoluciona esto y no va a quedar otra, ¿no? Entonces, claro, al final, primero, comprender y adoptar eso primero, comprenderlo es importante, saber cómo quiero adoptarlo es importante, y a partir de ahí, lo que decías tú de, joder, que tengo que conseguir crear una cultura que me lo favorezca, pero sobre todo también tengo que ser un poquito coherente, ¿no? Es decir, muchas veces a mí me sorprende que hay gente que de repente está pensando, ¿no? Una empresa mediana, o está pensando en, oye, pues voy a hacer no sé qué cosa, voy a comprar esta herramienta, voy a implementar tal, y por ejemplo, luego su propia relación con lo digital es absolutamente diferente. Es un poco, lo cual dices, vamos a ver, estás planteando y a tu gente le estás planteando que hacerte un cambio radical en la forma de hacer no sé qué, que tiene que ver con una herramienta, en cambio tu propia relación con lo digital en general es como un poquito como atrás, ¿no? Entonces dices, a ver, vamos a entender que esto va de coherencia también. De que si yo tengo que pedirle a alguien que haga un esfuerzo, un sobreesfuerzo para adaptarse a una nueva forma de hacer las cosas, si además hay miedo, si, lo que decíamos antes, si además hay un montón de cosas ahí en la cabeza del otro que están ahí dando vueltas, o sea, tú también sé ejemplo, ¿no? Es decir, adáptate a las nuevas tecnologías en tu medida, que hay muchas opciones para adaptarte a ello. Yo qué sé, créate una identidad digital avanzada, que es algo que está, bueno, que ahora se utiliza mucho y que te va a dar una idea de decir, oye, estoy creyendo en mi empresa implementar esta herramienta digital, pero yo ya he empezado por implementar a mi nivel lo que yo puedo, por ejemplo. O muchas veces también es decir, no le digo a los demás lo que tienen que hacer, pero yo luego en mi privacidad hago otras cosas porque a mí eso tampoco me gusta. Cuidado, porque esas cosas luego se saben, se notan y no puedes estar pidiendo una cosa que tú no estás del todo cómodo o cómoda haciendo, ¿no? Entonces, también seamos un poquito, bueno, pues que la coherencia. Yo es que soy una auténtica defensora de la coherencia en la medida de lo posible porque creo que eso facilita mucho las cosas. Entonces, como líder, y da igual si hablamos de transformación digital o de qué, la única, como diría, moneda de cambio que tienes es la confianza. Cualquier cosa que atente contra tu confianza o con la confianza que generas y contra tu credibilidad, pues es quitar puntos del saldo, ¿no? De manera que piensa también que esas pequeñas cosas en el día a día que pueden estar haciendo que cuando otros te miran, y te aseguro que te miran, cuando otros te miran, te estén quitando puntos del saldo en lugar de añadirte puntos al saldo, ¿no? O sea, pensemos también que a veces son las pequeñas cosas las que generan esa credibilidad que me permite luego pedirte el esfuerzo que supone subirte al carro del proceso de transformación, ¿no? Entonces, hay que trabajarlo desde las bases para luego pedirle a alguien, oye, vente conmigo a este carro que nos va a costar, pero que lo vamos a hacer, ¿no? Y eso también tienes que pensarlo antes, ¿no? O sea que yo creo que como, no sé si como conclusión o como punto final, o sea, o sea, lo que de alguna manera yo creo que nos quiere decir, ¿no? Que para que efectivamente ese liderazgo sea efectivo, de alguna manera tienes que llevar de la mano o en pareja o armonizar, como quieras, esa visión que puedes tener estratégica para adaptar cualquier transformación con una ejecución que sea realista, que sea eficiente, porque, bueno, en función de las características, no quiero llamar limitaciones que tenga tu organización, ¿no? Porque, bueno, pues o sea, que tiene que ser una cosa realista que se pueda hacer, ¿no? Y que sirva para algo, que también lo hemos dicho, porque no se trata solamente de adoptar, entiendo que no se trata solamente de adoptar una tecnología, sino que lo que tienes que hacer es ver de abajo arriba cómo el negocio va a cambiar o se tiene que reinventar para adoptar estas herramientas y sobre todo para que efectivamente, como tú decías, el futuro que ya está aquí, pues que puedas bueno, estar en el futuro, vamos. Es que fíjate, sí, tienes toda la razón. Yo lo he dicho antes de una manera bastante más rápida, pero cuando hablaba de inteligencia ejecutiva, te decía que una parte muy importante de ese mapa es la gestión. Pero la gestión, ¿cuál es? La gestión no entendida como la gestión de management, no, no. La gestión de la realidad.
Muchos de los grandes desafíos empiezan porque la gestión de la realidad no es adecuada. Yo podría contarte un montón de casos donde el punto de inflexión está en que la gestión de la realidad no es la adecuada. La gestión de la posibilidad, la gestión de la oportunidad, la gestión de la incertidumbre, la gestión de la felicidad. O sea, todas esas gestiones son las que tienes que tener presentes y estar entrenado en esas posibilidades, porque ahora mismo, fíjate, te he dicho, gestión de la realidad, gestión de la posibilidad y de la oportunidad y de la incertidumbre. Eso es lo que rodea la transformación digital. Esas 4 son las que rodean la transformación digital y la inteligencia artificial, si cabe. Pues si no soy muy bueno o muy buena gestionando esas 4 cosas, ¿qué pasa? Que me empiezo a crear películas que me distorsionan la situación y entonces empiezo a tomar decisiones que no son las más adecuadas. Y ya de ahí va todo lo demás. Y ya da igual si a nivel de decisión de una compra de una herramienta o de implementación o la que tú quieras poner, ya la que quieras. Entonces, claro, ¿qué nos tenemos que entrenar? En esa parte de gestión, de saber cómo tener herramientas y métodos y sistemas para aprender lo mejor posible a gestionar estas 4 situaciones, por lo menos, que son las que creo que tienen más que ver con la transformación digital, porque están constantemente presentes en nuestro día a día. Realidad, posibilidad, oportunidad e incertidumbre están ahí. Y si no tengo sistemas y métodos y si mi mentalidad no está preparada para eso, no le puedo pedir a los demás que hagan lo que yo no estoy dispuesta o no estoy capaz de hacer. Por simple coherencia no voy a poder pedir. Entonces creo que ese sería, si quieres, mi última, ¿no?, reflexión de esas 4 gestiones. Como líderes aprendamos a entrenarlas, a sentirnos cómodos dentro de la incomodidad, que entiendo que la tiene. Yo la primera que admito que es incómoda, pero podemos entrenarnos a sentirnos mejor y a saber hacerlo mejor. ¿No? Pues muy Oye, bien, pues muy, muy interesante. Yo me está mordiendo la lengua porque me hubiese gustado, claro que sí, intervenir, pero no he querido tampoco quitarle la palabra a Begoña, que yo creo que lo ha dejado muy, muy, muy bien expuesto y encima de la mesa. Transformación, ¿eh? No cambio, sino transformación, ¿no? Y sí es cierto que necesitamos líderes también para que transformen estas organizaciones digitalmente, o primero las personas y luego las organizaciones, pero que al final es un conjunto de cosas. No nos olvidemos de que, al igual que ella ha dicho que vamos a tener, y yo me incluyo el primero, que tomar decisiones hacia esa mayor transformación digital de la persona y del negocio, no nos olvidemos que también vamos a tener que tomar otro tipo de decisiones en el desarrollo de nuestros negocios. O sea, y que va un poco intrínseco, lo decía también Begoña, la parte de inversión, de ir hacia un modelo u otro o poner más huevos en la cesta, permitirme la expresión. Quiero decir, al final todo es consecuencia de esa parte de ir hacia un mayor liderazgo en la gestión del negocio. Y lo decíais también, no tienes por qué ser tú esa persona, ese profesional, ese individuo que pueda tener todos los conocimientos. No, no, tú tienes que ser el gestor, tienes que ser el líder que lleve un poco hacia ese camino y que te apoyes en todos aquellos profesionales que te ayuden a entender qué es esto de la transformación digital, pero no solo, transformación en todos los sentidos, porque vamos hacia un cambio de modelo y además 2024, 2025, de momento nos quedamos en 24, pero y al final, bueno, pues nuevos retos, ¿no? Pues nuevas oportunidades, como se suele decir. Ahí lo dejo, Leopoldo, Begoña. Gracias. pues sí, no puede estar mejor resumido y bueno, y yo creo que ya no nos Y que queda más nos que vamos porque la despedirnos. gestión del tiempo también es Es importante. importante. También es También es importante importante. y no se nos da nada Y no se bien. nos da nunca, no se nos da nunca. No, no, no. Podríamos estar 2 días. Pero oye, lo importante es que nos pueden creer o no, pero que está ahí, ¿verdad, Leopoldo? La información. Efectivamente, que son cosas que están ahí, que nosotros las trabajamos y las intentamos que nuestros clientes las trabajen y como tú dices, nos pueden creer o no, pero bueno, o sea, es lo que funciona, intentamos que sean cosas sencillas y fáciles de aplicar y sobre todo, bueno, yo creo que el mensaje de hoy está claro, cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de transformación empieza por las personas y empieza por la Totalmente. persona que quiere promover ese cambio, con lo cual ahí lo Claro. dejamos Y hasta la semana que viene, que y hasta la agradecer, semana que claro que viene. sí, a Begoña que nos haya dejado un ratito de su tiempo,
que es muy importante también, el de todos, que nos hayas dado esa visión, que era muy importante. Yo me he quedado con unos conceptos muy, muy interesantes que has puesto encima de la mesa. Y oye, trasladar a todo aquel que nos está escuchando que empiece, piense en grande, pero que actúe en pequeñito. Oye, que no tienes identidad digital, lo primero. Que no tienes tal, y consecuencia de ello, que puedas dar Eso. estos pasos que te permitan luego decir, venga, ahora es el momento de seguir avanzando hacia una mayor realidad, ¿no? De lo que nos está pasando. Eso. Corriendo, nos vamos, Begoña, Gracias, un no, placer. gracias, Leopoldo, gracias, Víctor. Un placer por este Mm. espacio, de verdad. Gracias. Leopoldo, nos vemos la semana que viene más con transformación digital e inteligencia artificial, algunas aplicaciones, algo, ¿no? Les daremos para que puedan Sí, también aprovechar esa parte de inteligencia artificial. efectivamente. Intentaremos traer a alguien, como ha ocurrido ahora en el caso de Begoña, que gracias a estos ratos nos acostamos un poco menos tontos que éramos ayer, que ya está bien. Que ya está bien, que ya está bien, que ya está bien, efectivamente. Muy bien, pues buen lunes, buena semana y nos vemos en el siguiente. Gracias.